Ya se los había anunciado el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay hartos temas que queremos conversar con usted, pero hoy día es como esas de una buena y una mala. La buena, vamos primero por la cosa positiva, y es este congelamiento de sueldos de la presidenta, ministros, subsecretarios, diputados, senadores y también algunas otras altas autoridades. Quiero preguntarle, ¿es suficiente con congelar los sueldos de las más altas autoridades de la República por un año, o esto debiera ser una medida permanente? O al menos por un plazo más largo. A ver, buenas noches. Buenas noches. No, mira, yo creo que uno no puede equivocarse el tema de fondo con lo que puede ser la forma de un efecto que me parece importante, una señal pública respecto a austeridad. Pero el tema de fondo no es ese. El tema de fondo es cómo enfrentamos el tema del presupuesto del próximo año, que de alguna manera es el marco de gasto de una inversión de un país. Y sabemos que este es un país que iba de alguna manera en buena línea, estaba creciendo, había una inflación baja, por tanto había espacio para hacer un presupuesto amplio. Todo eso parece más bien del pasado. Hoy día tenemos un país que está creciendo muy poco, está invirtiendo muy poco, tenemos una inflación alta y todo parece indicar que el presupuesto, que antes era expansivo, tiene que ser mucho más restringido. Entonces, más allá del reajuste de alguna autoridad o no, lo importante es ver cómo el gobierno plantea este futuro presupuesto en términos de no favorecer que suba la inflación. Es importante que la gente sepa, mientras más se gasta por la cantidad de dinero, más alta es la inflación, que ya está del orden del 5%, que es una cifra que hace subir la UEF en forma muy excesiva. Y por tanto tiene que ser un presupuesto inteligente, que de alguna manera vaya al tema de fondo de la inversión en aquellas cosas que se hace necesario. Le doy idea al tiro, en materia de salud, en materia de seguridad pública. Yo no puedo creer que este va a ser un presupuesto restrictivo, tiene que ser ahí lo necesario, pero hay otras cosas que son muy importantes de precisar hacia dónde va la reforma antes de gastar más. Entonces, yo creo que esto es una tarea de una noticia en desarrollo, donde se ha dado una señal importante en términos de decir vamos a hacer un esfuerzo común. Ahí tuvimos un problema con la comunicación con el senador Coloma. Bueno, y retomamos la conversación con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Senador, gracias por esperarnos. Solucionamos el problema técnico. Esperemos, cruzo los dedos para que no ocurra nada. La técnica a veces no va de la mano a la política. Pucha, ¿cierto? Pero en fin, bueno, la cosa es que usted ya me decía respecto a cuál es su planteamiento del presupuesto, pero yo quiero que me responda la pregunta directamente, si es que este congelamiento del sueldo de las más altas autoridades del país no debiera ser algo permanente, o bien sacar esta ligación que existe entre el aumento a los otros empleados del sector público y las altas autoridades. ¿Cómo debiera ser a largo plazo el aumento que tiene un ministro, un parlamentario versus el trabajador que está detrás de la ventanilla en un ministerio X? Mire, yo voy a decir algo que puede ser políticamente poco deseable, pero no sé, uno tiene que hablar con lo que piensa, con la verdad. Yo creo que es mucho más razonable en un país que los temas sean generales y no particulares. En Chile ocurrió el mismo fenómeno que algunos están postulando. Y lo que fue ocurriendo es que conforme a la situación del momento se fueron reajustando algunos y otros no. Y al final terminó con el tema, acordémonos, el presidente Lagos enfrentó este tema en forma, yo creo, bastante inteligente, de no terminar con ese tema de los sobresueldos o generar un tipo de remuneración en el ámbito público que era completamente deficitario respecto del ambiente privado. Yo sé que es mucho más cómodo decir lo otro, pero yo quiero ser súper franco. Aquí se hizo un esfuerzo. El 2003 lo hizo el presidente Lagos cuando se modernizó la política, de decir, mire, que no se reajusten por sector y por presiones, hagamos algo parejo, o sea, una cosa más competitiva con el mundo privado. A mí me pareció que en ese momento era buena decisión, fue aprobado por unanimidad. No veo la razón para la cual cambiarlo. Sí veo que en este caso, o en momentos determinados, puede haber momentos del país, momentos de estrechez, donde sea muy importante dar señales. Pero también me parece que en términos generales es mucho más las reglas parejas que las excepciones, porque eso va a depender de la presión de cada uno en su momento. Le pregunto directamente, ¿usted no cree que, dado que superan al promedio de la OCDE, con la cual nos gusta tanto compararnos, los sueldos de los parlamentarios chilenos son de los más altos de la OCDE, comparativamente hablando? La pregunta es, si a usted le parece que la dieta de un parlamentario chileno, no los gastos y asignaciones, es otro tema, la dieta, ¿es adecuada, es excesiva o es incluso insuficiente?
No, está planteada, no creo que sea insuficiente, está planteada, recordemos que aquí no hay una dieta de parlamentarios, que alguien puede señalar, aquí hay una escala pública general para todo, a la Corte Suprema, al fiscal, a todo, al presidente, la Presidenta de la República, a los subsecretarios, a los jefes de divisiones, o sea, todo es una cierta escala, entonces no es cosa que uno dice, yo rompo, no rompo la escala, y así está definido. Yo creo que el problema podría, de Chile, si uno quisiera senador, podría... es de los bajos sueldos, de mi perspectiva. Yo creo que uno puede hacer un esfuerzo por encasillar, reencasillar a los funcionarios públicos que tienen menos remuneraciones para tratar de ir subiendo. Yo siempre he tratado de ir nivelando hacia arriba, más que ir nivelando hacia abajo. Es una forma de vida y creo que los países funcionan mucho mejor en esa lógica que en la otra lógica. Entonces entiendo de sus palabras que usted estaría de acuerdo, por ejemplo, con un aumento escalonado con mayor énfasis en los sueldos menores y disminuyendo de manera más importante el aumento hacia los más altos. ¿Sabes lo que pasa? A mí me parece que hay momentos en donde, en circunstancias económicas difíciles, me parece legítimo hacer lo que se está haciendo, que dicho sea de paso, fue propuesto por unanimidad por el Parlamento. Esto no es una cosa que no tenga un origen distinto. Pero como regla general, me parece mucho más sano que la regla también sea pareja para todos, porque después se va produciendo las distorsiones que se solucionan de mala manera. Yo no quiero, perdón que sea franco, yo no quiero un aparato público. No pensemos en los parlamentarios por un minuto, pensemos en el aparato público. Yo quiero un aparato público que ojalá sea de calidad, ojalá que compita con el mundo privado, ojalá que los mejores profesionales vayan justamente a preocuparse de las concesiones, de las obras públicas, de los hospitales, de la ingeniería. Entonces, desde mi posición, yo creo que nosotros tenemos que tratar de ir alzando. Es mucho más cómodo decir, ¿sabe qué más? Hagamos un sueldo igual para todos. Pero yo creo que eso es poco realista y eso no tiene que ver con tratar de reclutar a las mejores personas en distintos ámbitos al sector público, que dicho sea de paso, fue muy difícil durante muchas décadas. Hoy día creo que se ha ido generando un tipo de relación distinta. Yo creo que es deseable. Los países modernos tratan de hacer algo en esa línea, es de mi personal punto de vista. Vamos a otro tema, el tema del polémico viaje del senador Jorge Pizarro al Mundial de Rugby en Londres. ¿Cuál es su opinión general sobre este viaje? Mira, yo no quiero hacer leña del árbol caído. Sería muy fácil, nosotros pensamos distinto con el senador Pizarro, eso no tengo para qué decirlo, tenemos visiones de la vida distintas, pero también quiero hacer un reconocimiento, una persona que yo por lo menos en el Senado lo he visto trabajar. Si alguien cree que una persona que no hace nada, que es una flojera, yo quiero decir, no es así. Ahora, creo, si él me pidiera un consejo, yo le diría que tiene que volverse. Me parece que es el escenario normal, razonable. Creo que, digamos, es verdad que uno no va a hacer un cambio muy sustancial, pero este minuto de sentirse acompañado, el sentido de empujar el carro para el mismo lado, son señales públicas que yo, por lo menos, pensaría sería mucho más aconsejable. Si usted hubiera sido representante de esa zona, ¿usted hubiera viajado? Mire, es que esa es la base que aquí no están los buenos y los malos. No, pero yo le pregunto directamente a usted. ¿Usted hubiera viajado? Yo, por mi temperamento, por mi forma de ser, por mi intensidad, yo no lo habría hecho. Pero entiendo que otras personas pueden hacerlo y no son los malos del equipo. Creo que fue, desde mi perspectiva, un error, pero tampoco tratemos de satanizar todo el mundo. O sea, es muy fácil empezar a dispararle a aquel que obviamente ha tropezado. Yo le diría, mire, si bien me preguntara, no me ha preguntado, yo trataría de decirle que se vuelva. Yo no lo hubiera hecho, pero bueno, cada uno responde y cada uno tiene su propia personalidad. No tratemos de que todos sean como a uno le hubiera gustado ser. Ahora, esto más allá de la persona en particular también tiene efectos, me imagino, para los parlamentarios en general, para la imagen de los parlamentarios. ¿Qué efecto cree usted que tiene esta polémica puntual que se ha dado en otros casos con otros parlamentarios? Pero esta polémica también, ¿qué significa para el prestigio de ustedes como parlamentario? No es bueno, la misma cosa y profesionalmente tú tenías que hacerlo, digamos, la pregunta, digamos, es compleja porque quizá hoy día uno podría estar discutiendo tantos temas que son de interés público, por ejemplo, he tratado de hacerlo, pero me cuesta, digamos, las prioridades en el próximo presupuesto, que son de alguna manera las cosas que más hacen la diferencia entre el tipo de país que construyamos hacia adelante versus otro. Estas cosas, claro, tienen una connotación pública, digamos, algún aprovechamiento también, hay ganas de, hay unas declaraciones de los propios colegas del Partido Demócrata Cristiano que han sido inmisericordes con él. Lo que más confunde, y yo creo que el Parlamento, como todas las
cosas. Hay gente que hace más o menos esfuerzo, pero en general lo que yo veo es gente que hace un esfuerzo gigantesco, particularmente en momentos difíciles por estar al lado de las personas. Aquí no hay sábado, no hay domingo, hay un esfuerzo muy grande, claro, y da la sensación como si esto fuera la regla, digamos, que uno hubiera una sensación de insensibilidad respecto a lo que pasa en el país. Y yo me consta que es distinto, entonces yo creo que a todos nos afecta de alguna manera, porque obviamente es mucho más fácil caricaturizar, es mucho más fácil tirar a la bandada, es mucho más fácil ridiculizar que tratar de entender que alguien pudo haber cometido un error, que no necesariamente una conducta permanente, cosa que al final cae un poco en el olvido. Y va, como te decía, que temas que a mi juicio, también, mi personalidad, son muy relevantes, pasen un poquito colados. Fíjate que voy a hacer el último esfuerzo. Sí, antes, y ya le voy a preguntar del presupuesto, pero espérese. No se puede. Bueno, no es culpa mía, digamos. Hago el esfuerzo, por lo menos. Yo no compré los pasajes para Londres, es culpa suya, pero preguntarle también, porque evidentemente es un tema súper contingente. Usted dice, se cometió un error, yo no lo hubiera hecho, nos afecta. Usted dice, se cometió un error, nos afecta igual para el prestigio de todos, yo no lo hubiera hecho, pero la pregunta es, cometido el error como usted lo califica, si no vuelve antes de la fecha prevista, ¿es más grave el efecto? Mira, es difícil. Yo creo que mi impresión es que él va a volver. Yo sé que él no es una persona insensible. Y está mal que fíjese que lo curioso es que yo tengo que salir a defenderlo, porque los propios partidos lo han salido a atacar, pero yo lo he visto con mayor una lógica de sensibilidad. Quizás no calibró bien el sentimiento público. Es verdad que uno, estando acá, para ser franco, no va a hacer que el dolor de las personas la cuarta región va a cambiar, pero yo creo que uno puede sentirse acompañado. Creo que sería una buena decisión. Yo espero realmente que la haga. Yo creo que aquí no hay que forzar las conciencias, hay que de alguna manera convocar las conciencias. Yo creo que mi impresión es que y espero que así lo haga, que vuelva luego. Vamos a ver si usted tiene razón. Usted dice que cree que va a volver, que no es insensible a esto. Quiero llevarlo antes del presupuesto. Otro tema que también tiene que ver con... Oiga, y sería para mí, imagínense decir lo contrario, sería bastante más fácil de un punto de vista comunicacional, pero bueno, en la vida uno aprende que al final uno tiene que ser pues tratar de actuar en un sentido cualquiera sea la circunstancia en que las personas se vean involucradas. Senador, viene la elección del fiscal nacional. Quiero saber, desde su perspectiva, quienes están involucrados en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, en los casos Penta, SQM o Corpesca, ¿debieran inhabilitarse de votar para el cargo de fiscal nacional? A ver, esto es un tema bien complejo, nadie pretende tener la verdad completa. Mira, pero esto es un sistema, y es bueno que la gente lo sepa, voy a demorarme 30 segundos. El nombramiento fiscal nacional es un nombramiento que interviene en todos los poderes del Estado. Primero, el postulante va a la Corte Suprema. La Corte Suprema define 5 personas que son por la más alta mayoría. De ellos van a la Presidenta de la República. Ella tiene un plazo para determinar una persona y hay que tener un quórum de 2/3, un quórum exigente, alto. Entonces, desde mi perspectiva, uno cuando es elegido, a menos que tenga una inhabilitación, como puede ser un desafuero, uno tiene que cumplir con su deber, y su deber es ir a votar, porque no votar, en el fondo votar en contra. Recordemos que cualquiera sea la persona, nadie sabe a esta altura, requiere 2/3, que es un número exigente. Si un parlamentario decide no hacerlo, en el fondo está votando en contra. Y yo creo que uno tiene que representar a las personas para las cuales fue elegido. Un parlamentario tiene derechos y deberes. Uno de los deberes, particularmente en el Senado, más importante, más excluyente, es dar su asentimiento para determinados nombramientos y aprobar la salida de tropas al extranjero. Esas son las 2 características propias del Senado, a diferencia de la Cámara. Desde mi perspectiva, uno, en la medida que legalmente no tenga un impedimento o reglamentariamente no lo tiene, uno tiene que votar. Y no tengo idea a quién van a nombrar, ni quiénes van a ser las personas que pueden sentirse afectados, pero desde mi perspectiva uno tiene que cumplir con el deber. Pero no se supone que en aquellas votaciones que afecten a un parlamentario, a los intereses de un parlamentario, al parlamentario directamente o a uno de sus familiares directos, no debieran votar. No hay un tema reglamentario y ético, porque las decisiones que va a tomar el próximo fiscal nacional afectan directamente a los parlamentarios. Por eso le pregunto si no hay reglamentariamente, pero también éticamente, una inhabilitación que debiera producirse en los hechos. Pero un reglamento, el reglamento y la ética tienen que ir de la mano. Ya hay normas específicas yo he visto gente, parlamentarios que se han inhabilitado. Por eso no debieran inhabilitarse a votar para el fiscal nacional. Pero para el fiscal nacional. Lo voy a dar un ejemplo.
pero voy a dar un ejemplo. Una ministra de la Corte Suprema se inhabilitó de votar, que era bien importante, porque respecto del Tribunal Constitucional, porque una de las personas que postulaba era pariente, si no muy directo, pero era pariente. Eso me parece que está dentro de las reglas del juego y eso está bien hecho y así dice el reglamento. Si una persona es enjuiciada por la persona que va a ser nombrada, uno podría planteárselo, pero uno está hablando el jefe de una institución, que es la Fiscalía. Imagínense que se inhabilita... Pero tiene en sus manos... Pero tiene en sus manos, senador, perdón que le puntualice, el fiscal nacional no es un fiscal nacional cualquiera en el sentido de que el fiscal nacional y la Fiscalía Nacional como institución ha decidido tomar en sus manos los casos Penta, SQM y Corpesca. Bueno, los lleva, por lo tanto, es el propio fiscal nacional el que decide la formalización o no y qué cargos se le van a imputar a un parlamentario. O sea, hay parlamentarios formalizados por el actual fiscal nacional y es el próximo fiscal nacional el que va a decidir también próximas formalizaciones. Por eso le digo, o sea, no hay una afectación directa. No, mire, primero el fiscal nacional actual ha decidido tomar, y tiene todo su derecho a tomar la dirección absoluta. Eso tradicionalmente son los fiscales de alta complejidad que lo hacen. Nada puede indicar que el futuro fiscal pueda hacer o no pueda hacerlo. Usted me está preguntando algo muy específico, estoy contestándolo como yo lo siento. O sea, si de repente cualquiera, es muy fácil además, ¿sabe? Se lo digo al revés, es muy fácil para rechazar un nombramiento decir yo me voy a inhabilitar. Se requiere 2/3 de los 37. Entonces creo que de un punto de vista de deberes constitucionales, a menos que existiera una causa directa, que puede existirla, en donde una persona tenga una inhabilitación evidente, yo creo que uno tiene que procurar cumplir con los deberes. Es mucho más fácil a veces, a usted no le ha tocado, me ha tocado. A veces es complejo votar que no, se lo digo, yo lo he hecho en otro cargo, porque uno y personas que han sido elegidas. Para mí hubiera sido más fácil decirme yo me siento inhabilitado de haber nombrado, por ejemplo, un contralor en su momento determinado. Yo prefiero cumplir con los deberes. Ahora, si tengo una inhabilidad directa, explicarlo. Pero si no, cumplir con los deberes. A veces es una fórmula de soslayar el cumplimiento de las obligaciones. Y yo soy partidario de hacerlo. Esa es mi perspectiva y eso es lo que yo por lo menos he planteado de un punto de vista público. Ahora, esto es un hecho nuevo, sobreviniente, no tengo idea de lo que va a pasar en las próximas horas. Pero mi visión, particularmente con el sistema exigente que tiene hoy día la Constitución, que me parece bien, hay que tratar de procurar que la gente tome decisiones. Porque, le insisto, decir estoy inhabilitado cuando son normas de quórum es lo mismo decir que no. Senador, el tema que viene también el jueves es el fallo de las excepciones preliminares de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hemos escuchado decir que hay que estar preparado para cualquier escenario y que si fallara en derecho la Corte debiera declararse incompetente para resolver la demanda de Bolivia. Si tenemos un fallo adverso, yo le pregunto, hay muchos que han dicho, le he escuchado decir, Chile no va a ceder 1 centímetro de soberanía. ¿No es eso salirse del margen jurídico internacional? Porque, ¿qué pasaría si tenemos un fallo adverso y la Corte finalmente, en un segundo fallo adverso, nos obliga a sentarnos a negociar una salida soberana al mar con Bolivia? ¿Que Chile acaso no tendría que acatar ese segundo fallo? A ver, dos cosas que yo creo que es un tema muy relevante. En primer lugar, yo quiero plantear, lo he hecho en otros momentos, esto parte, a mi juicio, de un error de la política exterior chilena de validar el Pacto de Bogotá. Fue formado en 1948 por muchos países para evitar conflictos planetarios después de la Segunda Guerra Mundial. Eso, que pareció importante, yo creo que ha ido perdiendo absolutamente validez. Muchos países han ido saliendo, porque justamente desde el punto de vista fronterizo, los problemas están resueltos. Los problemas que se pueden generar es la presentación sucesiva de demandas. Yo por lo menos planteé hace 3 años atrás la necesidad de que Chile no siguiera en el Pacto de Bogotá a lo mismo que han hecho muchos países, o tener algún tipo de restricción como tiene Argentina o como se salió Colombia, que me parece que no tiene uno por qué colocar situaciones de soberanía dentro de una corte como La Haya. Y lo he dicho antes de este caso y creo que si no lo hacemos nos vamos a llenar de casos que son utilizados políticamente, particularmente con un tipo gobernante como Evo Morales, que hemos visto usa el tema internacional como plataforma interna y no pierde ocasión para insultar además a los chilenos. Segundo, los fallos obviamente tienen que tener, una cosa es que uno se someta a un pacto respecto al cual yo me hubiera salido, otra distinta es que uno acepte cualquier cosa. Si uno por esto decide que Chile empieza a limitar en Antofagasta al norte y a Temuco en el sur, sabe que más, por muy corte que sea, yo creo que es inaceptable
para ningún chileno. Entonces yo creo que las cosas tienen que someterse a la jurisdicción para la cual fueron llamadas y que desde mi perspectiva hacer después de este fallo de Chile un país más chico, desde mi perspectiva es inaceptable. ¿Y que sea inaceptable quiere decir que habría que desconocerlo? Yo lo hubiera partido, no, digamos, habiendo salido hace mucho rato, así que quiero ser consecuente, digamos, pero yo creo que hay cosas que uno obviamente puede aceptar o pueden aceptar. ¿Usted aceptaría que el fallo de la Corte de La Haya diga que Chile parte en Antofagasta? Yo me imagino que usted no lo aceptaría. Usted me dice, ¿qué significa eso? Bueno, no sé lo que significa desde un punto de vista práctico, pero uno tiene que entender que los tribunales están para resolver conflictos que estén, no inventar conflictos, porque si es por eso uno podría empezar a demandar a distintos países a ver si en una composición determinada de la Corte las fronteras puedan empezar a cambiar de lugar. A mí me parecería, de todo un punto de vista, yo no lo encuentro aceptable, ¿qué quiere que le diga? Sobre todo en este tipo de cosas, nosotros uno podría discutir algunos temas que pueden haber sido discutibles, pero hacer de nuevo el Tratado de 1904 a partir de un Tratado de 1948 en que uno somete a un tema que no tiene nada que ver con rehacer la frontera, me parece que es inicuo desde mi perspectiva. Para cerrar, para entenderlo súper bien, si es que el fallo implicara perder territorio, el fallo final, ¿usted cree que hay que desconocer ese fallo, no acatarlo? Esa es mi pregunta súper simple. A mí me parece... No, yo no aceptaría un fallo que haga de Chile un país más chico, particularmente con un tribunal que plantea una eventual, yo espero que se declare incompetente, me gustaría que lo resolviera ahora, no lo dejara eventualmente obvio que para la sentencia final, pero claramente aquí nunca se ha... El objetivo de una corte como La Haya no es hacer de nuevo las fronteras de los países, menos cuando el acto por el cual se resuelve es posterior al pacto del cual nace. Senador Juan Antonio Coloma, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Hacemos una pausa en resumen ejecutivo y ya estamos de regreso.